Sí. Listo, gracias, Nelly. Entonces, ya, si han podido ver, bueno, no, para el grupo 3B, ya subí las notas de la práctica 2 más el grupo 2 todavía aún sigo revisando. Yo creo que en el transcurso de estos días le voy a subir sus notas, así que ya pueden ir viendo y si tienen algún reclamo o observación, pueden hacérmelo saber directamente por el grupo o a mi número personal, ¿no? Listo, entonces comenzando. Ya hemos tocado en la clase anterior el tema de pandeo en entramados, así que esta clase nos tocaría el comportamiento inelástico, que corresponde al capítulo 4. ¿No? Entonces, iniciando, los conceptos principales para entrar en este capítulo serían esto. El comportamiento inelástico estudia las aplicaciones de cargas que generan deformaciones superiores al de la teoría elástica. ¿A qué se refiere? Que en este análisis las deformaciones ya no van a ser proporcionales a los esfuerzos. Ya se puede ver en la gráfica, abajo, en la parte inferior, podemos ver que toda la parte lineal, eso es la teoría elástica, donde las deformaciones son proporcionales a los esfuerzos. Más en cambio, este capítulo, como habla del comportamiento inelástico, vamos a analizar en el punto donde las deformaciones ya no van a ser proporcionales a los esfuerzos. Esto se da, usualmente se da, este análisis va a ser solo para materiales dúctiles, solo para estos materiales. Listo, eso sería. Para empezar, los cálculos que vayamos a hacer tienen que ser siempre de los ejes principales y centroidales de la sección en análisis. En la parte inferior tenemos dos gráficos que pueden ver ustedes. Uno es de un material elastoplástico y el otro de un material elastoplástico perfecto. La diferencia es notoria, ¿verdad? La pendiente en la zona inelástica para, para un material elastoplástico va a ser diferente de cero, o sea que mientras aumente la deformación también va a haber un aumento de esfuerzo. Mientras que para un elastoplástico perfecto, el material se va a seguir deformando sin necesidad de un esfuerzo adicional. Por eso es que la pendiente va a ser cero. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta todos estos conceptos, a que nosotros este tema se va a enfocar en analizar los materiales elastoplástico perfecto, que en la realidad no existe. Lo que en la vida real es la figura de la izquierda, donde la pendiente es diferente de cero, un material elastoplástico. El elastoplástico perfecto lo vamos a analizar. ¿Por qué? Porque necesitamos entender primero cómo vamos a analizar todo esto en un material. Y se puede decir que es más fácil entender primero este comportamiento y después va a ser más fácil también así llegar al análisis del comportamiento en la vida real de un material elastoplástico, ¿no? Listo, entonces con ello iniciamos esto. Tenemos una viga simplemente apoyada al cual se le pone una carga de tal manera que en esa sección de la carga esta viga llegue a estar en un estado plástico total. Todo lo rojo va a ser plástico, significa que es una zona plástica. Todo lo celeste significa que es una zona inelástica, perdón, es una zona elástica.
Todo lo rojo es plástico y todo lo celeste es elástico. ¿Ok? Entonces a esta viga se le pone una carga de tal manera que esta viga en esa sección, en la sección 3.3, llegue a su estado plástico total. Entonces con ello vamos a analizar ahí tres secciones. Se puede ver claramente la primera sección, y acá lo tengo más detallado para la primera sección. O sea, si lo ven desde un perfil, es un estado elástico total, ¿no? La viga se va a ir deformando de esa manera. Toda la parte central es donde va a iniciar el estado plástico y se va a ir disminuyendo hacia los extremos. Entonces, para la sección 1.1 está en un estado elástico máximo. ¿Por qué máximo? Porque desde ese punto es cuando ya esta viga entra en una zona plástica. Listo, entonces tenemos esta sección de un estado elástico y esta carga P nos va a generar un momento en X. Eh, si ustedes pueden imaginarse, los ejes en Y va a ser hacia arriba, Z que vaya en dirección a la viga y X que entre a la profundidad, ¿no? En dirección, esta dirección, y X. Listo. Entonces esta fuerza P va a provocar un momento de tal manera que si lo tengo el momento acá, si lo observan, está simbolizado por las dos flechitas verdes. Entonces este momento que se genera en esta sección ocasiona que esta sección no llegue a un estado plástico. Sin embargo, es un estado elástico máximo. Y para calcular este momento elástico simplemente es el sigma sub PC por la inercia de los ejes centroidales y principales sobre C, que es el punto. Sigma sub PC simplemente va a ser el esfuerzo donde ya pasa de un estado inelástico a otro, de un estado inelástico a un estado elástico. Ese siempre va a ser dato para todos nuestros ejercicios. La inercia simplemente va a ser la inercia respecto en que se genera el momento. En este caso, el momento se genera respecto de X. Por ende, la inercia es respecto de X. Y C simplemente va a ser la distancia desde el centroide de la sección hasta una distancia máxima, ¿no? Para hallar el momento elástico máximo. Ahora analizamos la sección 3.3. La sección 3.3 era donde esta viga estaba en un estado plástico total, como pueden ver. Por eso es completamente rojo. Ahora, en esta sección, esta fuerza P ocasiona un momento. Y este momento ya no es un momento elástico, es un momento límite. ¿Límite por qué? Porque en este punto ya esta sección está en un estado plástico total. Y en este punto es cuando ya, si la carga aumenta, nuestra estructura va a colapsar totalmente. Entonces, por eso se llama momento límite. Simplemente va a ser, momento límite va a ser igual a sigma sub PC, que es el esfuerzo en su punto de fluencia por la sumatoria de momentos estáticos. Y la sumatoria de momentos estáticos simplemente va a ser la sumatoria de las áreas en estado plástico por la distancia desde el eje centroidal, en este caso X, hacia el centroide de esta sección en estado plástico. En las gráficas lo pueden apreciar mejor, ¿no? El aumento L igual va a ser respecto de X. Listo. Entonces pasamos a la sección 2.2. Si vemos en la viga, en esta sección simplemente es
Hay una parte elástica y también hay una parte plástica y por ende se denomina parcialmente plástico. Entonces, el momento que se genera también es un momento de parcialmente plástico y es igual a la sumatoria del momento elástico más el momento límite. Entonces, ya hemos visto la ecuación para encontrar este momento elástico, para encontrar el momento límite. Entonces, simplemente se reemplaza y se obtiene una nueva ecuación, perdón. El momento parcialmente plástico va a ser igual al esfuerzo en su punto de fluencia por la sumatoria de los momentos estáticos más la inercia sobre C. Ya habíamos visto qué es cada uno, sin embargo, la sumatoria de momentos estáticos, volvemos aquí, es la sumatoria de áreas por su centroide, por la distancia a su centroide, ¿no? Entonces, esta sumatoria de momentos estáticos es de la parte plástica, de la parte que está en rojo. Más la inercia simplemente va a ser la inercia respecto de X. Y C va a ser simplemente la distancia más alejada desde el centroide hasta donde termina la zona elástica. ¿Cómo está en la gráfica? Listo. Entonces, hasta acá ya tendríamos los conceptos como para entrar a un ejercicio. Si alguien tiene alguna pregunta. Oxy, la inercia siempre va a ser respecto a X. ¿Cuándo sería respecto a Y? Por sí. En este caso, en el análisis que yo les he propuesto, o que también lo pueden encontrar en el libro del ingeniero, si lo han leído, y les recomiendo que lean el libro porque los conceptos que ahí tiene y nombra son muy importantes, ¿no? Entonces esta carga, si te das cuenta, está generando un momento en X. Pueden trazarse los ejes en tres dimensiones, Y yendo hacia arriba, Z en dirección a la viga y X en dirección a la profundidad de la viga, ¿no? Entonces, si se ponen en ese sentido, P va a formar un momento respecto al eje X o cualquier simbología que pongamos en ese caso. El eje que vaya en dirección a la sección transversal en profundidad, respecto de ese eje se va a formar el momento. Por eso es la inercia en X. Ahora no se acostumbren a usar simplemente Y, X, Z, porque el ingeniero en su examen puede cambiar los ejes y les puede decir que trabajen respecto a los ejes que ya están planteados en el problema. Entonces puede ponerles el eje Y yendo hacia la profundidad, ¿no? Entonces esta fuerza P va a generarse o va a generar un momento respecto a ese eje Y. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a los ejercicios, tal vez? Listo, entonces si no hay ninguna pregunta, pasamos a los ejercicios. En este primer ejercicio nos piden calcular la relación ML y ME, la relación que existe entre el momento límite y el momento elástico de esta sección planteada. Entonces vayamos a hacer eso.
Listo, estos son todos los datos, no nos dan el esfuerzo de punto de fluencia, sigma sub PC, porque no es necesario. Tal vez ya han resuelto esto, algunos ejercicios similares con el ingeniero, no lo sé, pero bueno, entonces empecemos. Primero tenemos que calcular el centroide de esta sección. Hay algo muy importante que olvidé mencionarles. Este momento esta fuerza genera un momento, ¿no es verdad? Y este momento hace que nuestras secciones entren en estado de plasticidad. Por ejemplo, en la sección 2.2. Ahora, esta sección 2.2 va a entrar en plasticidad de las dos, de arriba y de abajo, de ambos lados, al mismo tiempo y en la misma magnitud, se podría decir. Si arriba entra 2 centímetros, por decir, en una sección cuadrada, entonces abajo esta sección igual va a ser 2 centímetros. O sea, va a ir paralela a esta sección. Esta sección plástica, esta zona plástica va a ser arriba, tanto arriba como abajo, va a ser la misma, va a entrar al mismo tiempo. O sea, no va a haber en ningún momento en que por decir que la parte plástica superior sea 5 y la parte plástica inferior sea 2 en áreas, ¿no? Hablando de áreas. Listo, entonces volviendo al ejercicio. El momento límite, primero empezamos por el momento elástico. Hemos dicho el momento elástico se halla cuando nuestra sección está totalmente elástico, ¿no? En un punto de elasticidad máxima. Ya hemos hallado el centroide, no lo voy a hallar detalladamente. ¿Por qué? Porque podemos ver que esta figura, su centroide de esta figura simplemente está al centro, valga la redundancia, en la mitad de todas las dimensiones de la base y a la mitad de todas las dimensiones de altura. Listo, entonces podemos hallar la inercia. No podemos recordar cuál es la fórmula del momento elástico. El momento elástico tenía una fórmula y es sigma sub c por la inercia sobre c, que es la distancia. Entonces ponemos acá sigma sub c por la inercia en que se genera el momento sobre la distancia. Listo, entonces necesitamos saber la inercia y la distancia, porque sigma sub c no tenemos acá como dato, pero simplemente se va a simplificar en los cálculos. Ya vamos a poder apreciar eso más adelante. Listo, entonces calculemos la inercia en X. Listo, entonces esto lo vamos a dividir o seccionar en 4 rectángulos. Uno que sea superior, otro el inferior y el otro central. Listo, entonces calculemos eso. Si se dan cuenta, basta con calcular la parte inferior y lo podemos multiplicar por 2 y allí obtenemos la inercia de toda la sección, ¿no? Entonces sería 119.17 más o menos. 119.17. Muchas No, gracias, ¿ves? 19, Es 19.17. 19.17.
Muchas gracias. Listo, entonces yo creo que a esas alturas todos ya deberíamos saber cómo calcular las inercias, ¿no? Entonces directamente, gracias al compañero, nos dictó la inercia directamente. Entonces, como ya tenemos la inercia, C simplemente va a ser la distancia más alejada desde el centroide. En este caso, nuestro punto más alejado puede ser bien acá o puede ser acá. La distancia va a ser la misma. En este caso sería 1 más 3. En este caso C va a valer 4, ¿no? 4 centímetros. Listo, entonces reemplazamos y ME va a ser igual a sigma sub C por la inercia que es 19.17 sobre 4. ¿Podrían dictarme este valor en decimales, por favor? ¿Alguien tiene cuánto es, por favor, este valor en decimales respecto de sigma sub C? Bueno, es 4.793 de sigma sub C. Ya tenemos el valor de ME. Ahora calculemos el valor del momento límite. El momento límite en fórmula era sigma sub C por la sumatoria de momentos estáticos. Ahora, ¿por qué decía que no importa que nos den o no nos den el valor del esfuerzo de su punto de fluencia? ¿Por qué? Porque simplemente estos se van a simplificar al momento de hacer la relación ML-ME, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que hallar la sumatoria de momentos estáticos. Acá le voy a poner esto. La sumatoria de momentos estáticos simplemente era la sumatoria de las áreas por su distancia al centroide, o hacia el eje, perdón, hacia el eje en cuestión. Entonces, borrando todo esto, bueno, no era necesario, podemos dividirlo en áreas. Esta va a ser nuestra primera área, esta va a ser otro, esta va a ser nuestra otra área y este otro. Listo. Entonces empecemos. La sumatoria de Sale, momentos estáticos, ¿cuánto sale? Si puedes decirme el pero resultado. mejor si pones cómo sale, ¿no? Es que a veces uno, cuando vuelve a ver el video, el sube dice, "¿Dónde salió?". Ya, listo. Entonces continuamos haciendo. Entonces, si calculamos la primera área, lo vamos a decir, esto va a ser 1, el 2, el 3 y el 4. Calculando la primera área, va a ser 1, la altura, ¿no? Por la base, que va a ser 3 más 1 más 3, 7. Por su distancia hacia el eje X. Su distancia desde el centroide hacia el eje X.
Va a ser 1 dividido entre 2, 0.5 más 3, ¿no? Entonces sería 3.5. Desde ahí, ¿no? Contando 3.5. Entonces pasamos al área 2, que va a ser simplemente 1, es la base, por la altura. Hemos dicho que todo esto vale 3, ¿no es cierto? Entonces simplemente va a ser 1 por 3. La distancia hacia el eje X va a ser 1.5, la mitad. Desde su centroide hacia el eje X, 1.5. Listo. Entonces calculamos el área verde, el área 3, que va a ser igual 1 por la altura 3 por su distancia 1.5. Más el área 4, que va a ser igual a 1 por 7 por su distancia hacia el eje X, que es 3.5. Simplemente, si se dan cuenta, bastaba con calcular lo de arriba y ya teníamos multiplicado por 2, ya teníamos la sumatoria de momentos estáticos. Entonces, ¿cuánto se hace eso, por favor? ¿Se pueden calcular? $58. Muchas gracias. Esto está en centímetros cúbicos. Una preguntita, Lucía. Dime. ¿Por qué has dividido el rectángulo central en dos? Porque si lo pudiésemos tomar como uno, la distancia de su centroide hubiese sido 0, y en tal caso el resultado hubiese sido solo 49. ¿Me puedes explicar esa partecita, por favor? Es que como llevamos muchos ejercicios de capítulos anteriores haciendo esto, calculando área por Y, ya estamos acostumbrados, como se dice, a ponerle 0 Exacto. a esa parte, y ahora lo divides en 2 y ya es un valor diferente de 0. Distinto. Perfecto. Sí, bueno. ¿Por qué? Porque la sumatoria de momentos estáticos se refiere, es igual a la sumatoria de áreas por su distancia desde el centroide hacia el eje en estudio. Ahora, si tomamos el centro, el rectángulo del centro como uno solo, no habría distancia, exacto. Esa es la incógnita que se podría decir. ¿A qué se refiere esto? Es que tiene que ser a partir desde el eje X. Si pueden buscar y analizar mejor el concepto de sumatoria de momentos estáticos, sería bueno. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Tiene que ser siempre exigentemente, se podría decir, las áreas y sus distancias arriba del eje y abajo del eje, si hay, ¿no? No podemos tomar un área que esté siendo cortado o partido por el eje. Eso simplemente esa es la aplicación. No podemos tomar un área que sea intersectado, partido por el eje en cuestión. O sea que lo que está arriba del eje ya es otra área, y lo que está abajo del eje es otra área. Exactamente. O sea, es como si el eje lo quitara y no podemos hacer Y inmersión. tenemos que hacer análisis de esas dos áreas, tanto de arriba como de abajo. No podemos juntar, porque ahí ya habría incoherencias en números. Tú has debido sacar 49 y Al principio sí, haciendo de esta forma. creí que se podía sacar, pero ahora Sí. ya está claro. Gracias, puedes seguir. Disculpa la interrupción.
Listo. No, muchas gracias por esa más bien que has tenido esa duda, porque otros podían hacer así. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso es una declaración muy importante. Entonces, ya hemos calculado la sumatoria de momentos estáticos. Entonces, simplemente acá decimos que nuestro momento límite va a ser sigma sub c por 58. Entonces ya tenemos el momento límite y el momento elástico. Y hacemos simplemente la relación ml sobre me. Entonces ml sobre me, reemplazando datos, ml va a ser sigma sub c por 58 sobre me, que es igual sigma sub c por 4.793. Y acá, como hemos dicho, los esfuerzos se simplifican. Entonces, daba igual si nos daban o no como dato. Entonces, en esta parte, calcúlenmelo por favor. ¿Cuánto es el resultado? 12.1. Gracias, 12.1. Entonces, ml sobre me es igual a 12.1. De lo que concluimos que el momento el límite va a ser igual a 12.1 veces el momento elástico de esta sección de estas dimensiones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Listo, entonces si no hay, pasamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio nos pide determinar el estado y la distribución de esfuerzos para dicha sección. Nos dan el momento que se aplica, nos dan el esfuerzo en su punto de fluencia y ya, nos dan las dimensiones. Esta sección simplemente es un rectángulo hueco. Es un cuadrado, ¿no? Es un hueco, es una sección hueca. Listo, entonces lo llevo. Al igual que en la anterior sección, en el otro ejercicio, el centroide de esta sección, valga la redundancia, igual está a la mitad de la base y a la mitad de la altura, ¿no? Porque simplemente es un cuadrado. Entonces decimos eso, listo, para empezar. Entonces el centroide está en el centro, valga la redundancia. Ahora nos pide determinar el estado en que se encuentra esta sección. Como hemos visto en la viga, tenemos tres estados. La que es elástica, totalmente elástica, en la sección 2, que es la parcialmente plástica, la que está en el estado plástico y elástico a la vez, y la sección 3, donde la sección está en plasticidad total, ¿no? Entonces nos piden hallar alguno de esos estados. ¿En qué estado se encuentra esta sección? Si en esta sección se aplica un momento de 52.000 o 5.200.000 kilogramos por centímetro. Estas dimensiones están en centímetros, me olvidé ponerlas, están en centímetros.
nos dan un esfuerzo, que en este caso sí lo vamos a necesitar. Listo, entonces calculemos, empecemos por calcular el momento elástico. Es el primer estado, ¿no? Se puede encontrar ahí el momento, el estado. Entonces lo que vamos a hacer para hallar en qué estado se encuentra, simplemente vamos a calcular el momento elástico y el momento límite y vemos si este momento se encuentra menor al momento elástico o mayor al momento límite o en el rango de entre estos dos. Y ahí ya vamos a definir en qué estado se encuentra nuestra sección. Entonces el momento elástico era, la fórmula era sigma sub c por la inercia sobre c. Entonces tenemos que hallar la inercia de esta sección. La inercia en X. Lo vamos a hallar acá. La inercia en X simplemente va a ser, podemos hacer una resta, ¿no? La inercia del cuadrado grande menos la inercia del cuadrado pequeño. En este caso sería toda esta distancia de 6 más 3, 12, ¿no? La base 12 por la altura, esto es 12. Y la altura va a ser 6, 6, 12 más 2, 18, 30, ¿no? Entonces, por la altura, 30 al cubo sobre 12, menos la inercia de la sección pequeña, que va a ser 6 por 18 al cubo sobre 12. ¿Cuánto es la inercia de esta sección, por favor? $24,084 Auxi. 24.084. Perdón. Muchas gracias. Listo, entonces una vez hallado la inercia en X, hallemos C, que es simplemente la distancia a la parte o al punto más alejado respecto de nuestro eje X. Entonces en esta sección va a dar de igual manera si hallamos para el punto de acá o para el punto de acá, porque las distancias son las mismas. En este caso es 15, ¿no? 15 centímetros. Entonces, reemplazando los datos, sigma sub c nos dan como dato que es 2800 y la inercia es 24.084 sobre 15. ¿Cuánto es el valor del momento elástico, por favor?
Ok, a ver, Fernando nos dio un valor que es 4495,680. Muchas gracias. Kilogramos por centímetro, ¿no? Listo. Entonces vemos y comparamos con nuestro el momento que nos han dado. En este caso es 5 millones y en este caso es 4 millones, ¿no? Entonces, nuestra sección, como el momento, como el momento elástico es menor al momento que nos dan, entonces nuestra sección no está en estado elástico. Puede estar en un estado plástico total o parcialmente plástico. Entonces tenemos que seguir calculando. Ahora podemos hallar el momento límite. El momento límite. Y el momento límite hemos dicho que simplemente es sigma sub pc por la sumatoria de momentos estáticos. Entonces tenemos que hallar la sumatoria de momentos estáticos de esta sección. Entonces lo dividimos por secciones, ¿no? En un rectángulo superior, en otro inferior y unos rectángulos pequeños. Listo, entonces tenemos que calcular de todos ellos y si nos damos cuenta, al igual que el anterior, simplemente podemos calcular para la parte superior y lo multiplicamos por 2. Entonces la sumatoria de momentos va a ser igual. Cuando hablamos de la sección 1, sección 2, sección 3. Cuando hablamos de la parte del área 1, entonces sería 12 por 6, ¿no? 12 por 6 el área. Y la distancia a sus centroides simplemente va a ser la mitad de 18, que es 9, más 3. En este caso sería 12. Listo. Ahora para los cuadraditos amarillos. En este caso el área es 3 por la distancia. Esta altura sería igual 9. ¿No es cierto? La mitad de 18 es 9. Por la distancia de su centroide hacia el eje X, que sería 4.5, que es la mitad de 9. Y si se dan cuenta, el área 3 es similar. El área 3 por 9, la distancia 4.5. Entonces simplemente esto bastaría multiplicarlo por 2 y a la vez todo esto multiplicarlo por 2, que simboliza el análisis en la parte inferior. Entonces, ¿cuánto sale la sumatoria de momentos estáticos, por favor?
¿Alguien? Listo, muchas gracias a Jorge y a José. Le sale el mismo resultado, así que está bien, súper perfecto. Centímetros al cubo, porque es área por distancia, ¿no? Listo, entonces una vez obtenido la sumatoria de momentos estáticos, tenemos que el momento límite va a ser igual a sigma sub c, que es 2800, por la sumatoria de momentos estáticos 2214. Por favor, vuelvan a calcular cuánto es el momento límite. Muchas gracias, José Manuel. Nos dice que es 61,99,200, ¿no? Kilogramos por centímetro. Entonces volvemos a comparar con el momento que nos dan. Esto es 6 millones, ¿no? Y acá es 5 millones. Entonces, ¿qué decimos? Que nuestro momento es menor al momento límite, ¿no es cierto? Y es mayor al momento elástico. Entonces, como nuestro momento, y lo voy a poner acá, como el momento está entre el rango del momento elástico y el momento límite, esto significa que este momento del que hablamos nos ocasiona un estado parcialmente plástico. Entonces eso sería el resultado, decir, como el momento que nos dan, lo vuelvo a poner acá, está entre el momento elástico y el momento límite, decimos que nuestra sección está en un estado parcialmente plástico. Listo. Entonces, como el momento que nos dan en el ejercicio, ya sabemos que es un MPP, un momento parcialmente plástico, que sería 5.200.000, ¿no? Entonces ya hemos respondido simplemente con eso, pero no basta con eso. ¿Por qué? Porque nos piden, además de determinar la distribución de esfuerzos que ocurre en esta sección. Entonces, para hallar o para graficar nuestra distribución de esfuerzos, necesitamos saber a qué distancia está la parte plástica y a qué distancia está la parte plástica, ¿no? Entonces, con eso ya podemos ver qué zona también está en un estado elástico. Entonces, simplemente, ya como ya hemos dicho que nuestra sección está parcialmente plástico, entonces decimos para saber las dimensiones de nuestras zonas plásticas, simplemente reemplazamos en la fórmula de momento parcialmente plástico, que es la sumatoria del momento elástico más la sumatoria del momento límite. Entonces, con esto decimos que el momento parcialmente plástico va a ser igual acá, y acá ya en las diapositivas lo teníamos despejado. Sigma sub c por la sumatoria de momentos estáticos más la inercia sobre c. Listo, entonces como ya sabemos eso, podemos calcular en esta sección, y voy a volver a traer la sección.
Entonces, alguna parte de todo esto está en estado plástico, eso es lo que me refería. Y va a ser la misma magnitud, arriba y abajo. Si esto entra, si todo esto entra, por decir, en una distancia A, esta distancia A tiene que ser la misma acá abajo. Y lo podemos dejar como A, ¿no? Listo, entonces despejando acá para hallar esa distancia A, decimos que el momento parcialmente plástico, o podemos hallar uno por uno, ¿no? La sumatoria de momentos estáticos. Suponiendo que nuestra sección esté en este estado justamente, la parte plástica está por encima de esta partecita, suponiendo, ¿no? En caso de que no, tendríamos que volver a hacer los cálculos. Entonces tenemos que hallar de esa parte plástica la sumatoria de momentos estáticos nuevamente. Entonces hallamos la sumatoria de momentos estáticos. Y si se dan cuenta que simplemente es, hemos dicho, la sumatoria de áreas de las áreas que están en estado plástico, las áreas que están en estado plástico, por la distancia desde su centroide hacia el eje X, ¿no? Entonces esta área simplemente va a ser acá reemplazando. El área va a ser A, ¿no es cierto? A por la base que es 6 más 3, 6 más 6, 12, ¿no? 12 por su distancia al centroide. Listo, sabemos que toda esta distancia va a ser 6 más la mitad de 18 y la mitad de 18 es 9. 9 más 6 va a ser 15, ¿no es cierto? Entonces la distancia desde su centroide acá va a ser a medios. Desde aquí hasta ahí va a ser a medios. Entonces simplemente sería 15 menos a medios, ¿no es cierto? Quince menos a medios. La distancia desde su centroide hacia el eje X. Y esto va a ser multiplicado por 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la parte, el área en la parte inferior es la misma y su distancia igual va a ser la misma. Listo. Entonces, simplificando esto un poco, va a ser igual a 2 por 12, 24. 24 veces A. 15 menos 0.5 de A. Incluso esto se puede simplificar más, ¿no? Para que no nos se haga muy largo nuestra ecuación. Entonces la sumatoria de momentos estáticos va a ser 360 de A menos 12 de A cuadrado en la variable de A. Listo, entonces ya hemos calculado la sumatoria de momentos estáticos.
Lo que nos falta calcular es la inercia. Y la inercia de la parte de la zona elástica. Entonces tenemos eso. Tenemos que calcular otra vez eso. Listo, entonces la inercia en X, esto simplemente va a ser, la de acá para acá va a ser 15 menos A, ¿no? Entonces simplemente es un cuadrado, igual podemos restar las inercias. Sería la base, que va a ser 3 más 3, 6 más 6, 12. 12 por la altura, estoy hablando del cuadrado exterior, la altura sería 2 veces 15 menos A al cubo sobre 12. Menos simplemente sería 6 la base por la altura 18 al cubo sobre 12. Entonces tenemos la inercia en X, que ¿cuánto va a ser? Por favor, si alguien puede calcular. Bueno, entonces me sale una ecuación medio larguita, menos 8 a al cubo más 360 a al cuadrado menos 5400 a más 24.084. Listo, todo ese es el valor de nuestra inercia en X. Listo, entonces ya tenemos la inercia en X y C. Simplemente hemos dicho que es la distancia desde el eje hacia el punto más alejado en estado elástico. En este caso sería 15 menos A. Para arriba y para abajo, ¿no? 15 menos A. Simplemente C va a ser 15 menos A. Entonces ya con todos esos datos podemos hallar cuánto vale A. Nuevamente, el momento parcialmente plástico es igual a sigma sub C por la sumatoria de momentos estáticos más la inercia sobre C. El momento parcialmente plástico hemos dicho que es 5.200.000, es el momento que nos daban. Sigma sub C igual es un dato que nos daban 2.800. Para acá en lo larguito. La sumatoria de momentos estáticos era 300A menos 12A al cuadrado. 360A menos 12A al cuadrado. Todo eso más la inercia que nos ha salido que era menos 8 veces A al cubo más 360
al cuadrado menos 5400 de A más 24084. No se notan muy bien estos números, lo vuelvo a hacer. 24084, toda esa es nuestra inercia. Y C era 15 menos A. Entonces ahí se forma una ecuación con una sola incógnita. Y de aquí podemos hallar el valor de A. Por favor, se pueden hacer solve en esa ecuación. Listo. No sé si alguien hizo, pero bueno, a mí me salió 3 valores. Exacto, sí, exacto, está bien los valores que dictó José Manuel. Entonces tenemos 3 valores de A, que era 2.69 centímetros, 11.3 centímetros y 31 centímetros. Ahora, ¿cuál de todos estos tomamos? Ok, tenemos el valor de 2, 11 y 31. Las dimensiones para que sea 11 o 31, por decir que sea 31. A igual a un valor de 31. Pasa, ¿no? ¿No es cierto? 18 más 6, 6, 12, 30. 30 es la altura de toda nuestra sección. 31 ya pasa, por ende lo desechamos, lo descartamos ese valor. El siguiente valor era 11.13. 11.13. Entonces significa que A está acá abajo. Sin embargo, eso es falso, se podría decir. ¿Por qué? Porque lo máximo que puede llegar a ser A para el análisis que hemos hecho es el valor de 6. ¿No es cierto? Porque aquí hay un hueco. Y si tomamos 11, entonces en el análisis que hemos hecho es como si no estuviera ese hueco y lo tuviéramos así todo relleno, un rectángulo relleno. Por eso desechamos nuevamente ese valor de 11. El siguiente era 2.69, que sí es más coherente porque es menor a 6. ¿No es cierto? Acá me he olvidado poner que A sí o sí debe ser menor que 6. En caso de que no haya un valor menor que 6, tendríamos que volver a analizar con un A o con una variable que tenga hasta acá. Nuestra sección entonces están entrando en un estado plástico hasta esta zona, más o menos. Si en caso de que no hubiéramos tenido una menor a 6, eso significa. Y tendríamos que volver a hacer otro análisis para considerar esto más. Porque si se dan cuenta en la sumatoria de momentos estáticos, no hemos considerado esos cuadrados pequeñitos que se formarían ahí. Entonces sería otro análisis. Pero como en este caso A nos ha salido una 2.6, entonces ese es el correcto. Listo, vuelvo a traer la sección.
Entonces decimos que la zona plástica, perdón, va a recorrer 2,69 partiendo desde abajo. Toda esta parte va a estar en plasticidad, va a estar plástico, en una distancia de 2,69 centímetros, tanto arriba como abajo. Y el resto del área es simplemente está en sección, perdón, en estado elástico, que haciendo nuestro dibujito sería todo celeste, ¿no? Listo. ¿Y eso hemos hallado para qué? Porque aparte de determinar el estado en que se encontraba esta sección, nos pedía determinar también la distribución de esfuerzos que ocurría en esta sección. Entonces, si han podido alcanzar a ver, esto es lo que nos pide. Esta distribución de esfuerzos, una gráfica. Y como nuestra sección está justamente en este estado parcialmente plástico, vamos a tener una parte elástica y una parte plástica. Y la gráfica va a ser similar, ¿no? Simplemente que va a adoptar valores. Entonces volvemos a nuestro dibujito y trazamos acá algo así similar. En la zona elástica, si pueden ver acá, la distribución de esfuerzos es lineal, ¿no? Mientras que en la zona plástica ya simplemente los esfuerzos van a ser iguales. Entonces ya, eso es todo. Determinamos el centroide. Más o menos ahí. Y decimos que más o menos ahí. Hasta ahí toda esa zona va a ser en estado elástico. Y la parte plástica va a ser esa zona, ¿no? Donde los esfuerzos ya se mantienen constantes. Y ese sería el ejercicio. Determinamos los esfuerzos o el diagrama de distribución de esfuerzos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Entonces podrían ser capaces de resolver este ejercicio. A ver qué nos dice el ejercicio 3, que determinemos el momento para que la mitad de la sección entre en estado plástico.
¿Creen que podrían resolver este ejercicio? Simplemente nos piden determinar un momento de tal manera que la mitad de la sección entre en estado plástico. Entonces ahí ya nos dicen que esta sección va a estar parcialmente plástico, ¿no? Porque nos dice la mitad de la sección. Entonces la otra mitad va a estar en estado elástico. Nos dan el sigma sub PC, nos dan las dimensiones. Y la sección es bastante fácil, es una sección rectangular. Tenemos la ecuación del momento de parcialmente plástico, que es sigma sub PC por la sumatoria de momentos estáticos más la inercia en X de la zona elástica por la distancia del punto más alejado de la zona elástica. ¿Creen que podrían hacerlo por puntos en su práctica? En la práctica 3, de hecho, ¿no? Ha dejado una práctica 3 el ingeniero. Si me di, tenemos exactamente 15 minutos. No es largo el ejercicio. Y el que me diga el resultado, le voy a regalar puntos en su práctica o ya veré cómo hago para mm, gratificar. Ok, entonces tienen 15 minutos, muchachos, para resolver este ejercicio. No es largo. Ya les he dado la ecuación de momento parcialmente plástico y ya tienen todos los datos necesarios. Tienen 15 minutos.
Hola, Lucía. Hola. Roberto, dime. No, el resultado lo dictamos o lo escribimos en chat o le sacamos foto. A ver, por mensaje o dime cuánto es tu resultado. Mándalo por mensaje, sí. Y después puedes mandarme a mi número o a mi WhatsApp personal el procedimiento como has hecho. Ok, ya habían mandado resultados, a ver. Bueno, tienen todavía 5 minutos para mandar los resultados. Sin embargo, de las personas que esté bien su resultado, de esas personas me tienen que mandar su procedimiento a mi número de WhatsApp, por favor, para verificar que se hayan hecho, ¿no? Bueno, tienen 5 minutos más. No, muchachos, no me envíen todavía las fotos de su procedimiento. Todavía no dije el resultado correcto, así que por favor, todavía no. Y bueno, ya viendo que no han dado 1, 2, 3, 4, 5 personas, vamos a dar 2 minutos más, por favor. Ya no 5, solo 2 minutos.
Bueno, muchachos, entonces el resultado correcto es, nos podían hallar M, ¿no? El resultado correcto era 11,73,33, 3.5 kilogramos por centímetro. Sí, 11,73,33, 3.5 kilogramos por centímetro. Entonces, a ver, ¿quién sacó el resultado correcto? La única persona que sacó el resultado fue Fernando Zapata Panoso. También José Manuel Hinojosa, pero es 33.5. 33.5. Supongo que debe ser la diferencia por los decimales, no sé. Sin embargo, entonces, José Manuel, Miguel Ángel y Fernando Zapata, por favor, los tres, mándenme su procedimiento ahora. Y eso sería el resultado, muchachos. Correcto. Y para los demás, se los dejo como tarea, resuélvanlo y ya tienen el resultado correcto. Eso sería. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá de todo lo que hemos visto hoy día? Una pregunta, ¿el valor de C es el valor más largo de la sección media, ¿no? O sea, sería 8. Sí. No sería 8. ¿Por qué? ¿Cuánto Porque sería? nos pide, eh, hay algo aquí muy específico que nos dice que la mitad de la sección entre en estado plástico. La mitad de la sección simplemente va a ser todo el área dividido entre dos, ¿no es cierto? Sin embargo, como les he dicho, esta sección plástica va a entrar por los dos lados. Entonces, el área total, por decir, es 16 por 10, que va a ser 160. La mitad de esta área va a estar en plasticidad, ¿no es cierto? Que va a ser 80. En plasticidad, igual va a estar, también va a ser la misma área para el estado elástico. Sin embargo, 80, esta área plástica vale 80. Sin embargo, yo les he dicho que el área plástica, que la zona plástica entra de los dos lados, ¿no es cierto? De los dos lados. Entonces, el área total de esta área sería, de la zona plástica de la zona plástica 1 sería 40, ¿no? Y la otra mitad sería acá 40 y aquí 40. Y así llegaría a sumarse el 80, que sería el área plástica. ¿Y el valor de C? Entonces, tenemos que acá, simplemente haciendo rápido los cálculos, para hallar el valor de esta distancia, simplemente hacemos que el área va a ser igual a 10 por esta distancia, que la vamos a denominar A, que va a ser igual a un valor de 40. Entonces, por ende, A va a valer 4. Y todo esto es 8, ¿no es cierto? Menos 4, esto es 4. Si A vale 4, eso es 4. Entonces, el valor de C sería 4. ¿Y el valor de la inercia sería que sabemos o sería también dividirlo entre 2? No, simplemente es la inercia de la sección en estado elástico, que sería 10 por base 16 10 en cubo. por 8 al cubo sobre 12.
Hay 8 nomás, no 16. No, claro que no, porque simplemente es la inercia de la zona elástica. Muchas gracias. Listo, entonces con todo esto, ya para la siguiente clase pueden sacar el resultado de esto. Si no hay más dudas, entonces acá acabamos la clase. ¿O alguien tiene alguna otra duda? No. Listo, entonces acabamos la clase y nos veremos la próxima semana. Por favor, un dato importante es que tal vez volvamos a retomar los horarios de jueves 5:15. Así que cualquier cosa, por favor, les aviso por Classroom. Y eso, por favor, tómalo en cuenta. Listo, entonces, buenas noches, muchachos.